Aquí andamos. Bien, vamos a empezar con el día de hoy, con lo que es anestesia general inhalatoria y algunos otros temas. Bien, Bueno, nosotros nos tocó ver máquina de anestesia y circuitos anestésicos, además de algunos otros fármacos que vamos a ver más adelante. sí, Dentro de lo que es máquina de anestesia, tenemos que entender que suministra de manera segura, adecuada, programada y de forma continua o intermitente la administración de oxígeno, gases medicinales y agentes anestésicos, y permite la ventilación espontánea como controlada de manera manual o automática al paciente. Hay muchos modelos y marcas, tipos de las máquinas de anestesia de diferentes calidades, de diferentes estadísticas, de diferentes precios. Yo incluso revisé algunos de los precios y la básica estaba como en 800,000 pesos y de ahí va subiendo, iba subiendo, subiendo, subiendo. Pero de manera general, todas deben de tener estas cosas que vemos en las imágenes. Los vaporizadores, el monitor de anestesia, el sistema de encendido, las conexiones de las mangueras, el sistema de evacuación de gases, la puerta de acceso de cable, salida eléctrica aislada, debe de ser, debe de poder ser movible con las ruedas con freno, el sensor de flujo inspiratorio, el sensor de flujo expiratorio, el absorbedor de CO2, el puerto de la bolsa de servorio, etcétera, ¿no? Todas las marcas y tipos de máquinas de anestesia tienen en general estos aparatos. Y después tenemos que analizar un poco de la anestesia inhalatoria. La vía respiratoria va a permitir introducir rápidamente en la sangre y por lo tanto en todo el organismo a nivel tisular los vapores y los gases y los agentes anestésicos. Entonces lo que tenemos que entender es que la inhalación de estos va a seguir el mismo camino del oxígeno y la eliminación sigue el camino del gas carbónico, el dióxido de carbono, por lo que hay que considerar una estructura de 3 etapas o 3 fases: la ventilatoria, la circulatoria y la tisular, ¿no? Con 2 interfaces, la alveolo capilar y la tejido capilar. También así, los anestésicos inhalatorios tienen propiedades farmacológicas únicas. La captación del anestésico depende de su solubilidad en la sangre. Entonces tenemos que mientras más elevado sea el cociente, la división entre sangre y gas, mayor resultará la solubilidad del anestésico y más grande será su captación en la circulación pulmonar. Dentro de los gases que nos manejaban era el oxígeno, el óxido nitroso y el aire, y cada uno tiene una función, uso diferente y un código de color. El oxígeno va a ser verde, el óxido nitroso azul y el aire amarillo. Dentro del oxígeno, pues va a proporcionar la totalidad de una parte del flujo de gas, el CO2, aportar gas para el flujo rápido de oxígeno, la válvula o flush de O2, accionar la alarma de presión de oxígeno bajo, donde vamos a tener también la guarda, accionar el ventilador, proporcionar alarma de mezclas hipóxicas con otros gases, y en el óxido nitroso dice que es el anestésico cuando se usa en concentraciones mayores de 70% y analgésico en concentraciones más bajas. Su mezcla con oxígeno permite balancear la anestesia. En cuanto al aire, también lo que nos va a ayudar es disminuir la concentración, disminuir la CO2, con lo que se disminuyen los efectos nocivos de este en altas concentraciones. El sistema de control para suministro de gases. Fíjense que tenemos dos fuentes principales para la administración de gases. La primera va a ser el sistema de tuberías proveniente de la central de gases intrahospitalarios. Y la segunda va a ser el uso de cilindros, los cuales servirán como una fuente de emergencia cuando la primera falle. Son recipientes usados para almacenar gases de alta presión. Los gases, como ya vimos, el O2, el óxido nitroso y aire, estos deben suministrarse de manera y presión adecuada por medio de mangueras de caucho, no colapsables, no compresibles y lo suficientemente largas. Y también tenemos el sistema de flujómetros, en donde tenemos 3 tipos fundamentales. El flotador, también llamados tubos de Thorpe o de orificio variable, de paleta o Gautier, son de orificio constante y presión variable. Y los electrónicos, los cuales miden el flujo por la variación de la temperatura registrada por un sensor térmico situado en el centro de la corriente de gas. Otros de las funciones que vamos a tener va a ser la guarda hipóxica, como habíamos mencionado antes, que es un sistema de protección mecánico, neumático o electrónico asociado a los flujómetros, que era donde intervenía el O2,
garantiza siempre una concentración mínima del 25% de oxígeno, de manera que nunca te quedes sin una cantidad de oxígeno constante. Tenemos el flush de oxígeno, también llamada válvula de purgado de oxígeno, que aporta gas para el flujo rápido de oxígeno, se comunica directamente con la salida común de los gases. Tenemos el alternante de O2, que no es una fuente auxiliar de O2. El oxígeno circula a través del control de oxígeno alternativo hasta el sistema de respiración y se usa para suministrar un agente para mezclar y el oxígeno por una ruta neumática distinta al circuito del paciente. Entonces es una ruta alterna, por eso se llama alternante de O2. Y tenemos el mezclador de gases, que suministra una mezcla de 2 gases provenientes de 3 entradas de gas independientes. Solo se permite el funcionamiento de 2 gases, o sea, solo puedes mezclar 2 a la vez. Uno de ellos será siempre el oxígeno. Entonces puede ser oxígeno y aire, o oxígeno y óxido nitroso. Después tenemos, dentro de todos estos, tenemos que dividir o clasificar las máquinas de anestesia en básica, intermedia y de alta especialidad, donde no todas van a tener todo esto que mencionamos. Por ejemplo, el alternante de 2 en la básica no va a estar, ni el mezclador. Sí va a estar el flush de oxígeno y el guarda hipóxica al 23%. También los flujómetros van a ser neumáticos dobles para oxígeno y óxido nitroso, neumático sencillo o doble para aire e intermedia, los neumáticos dobles o electrónicos con despliegue para los 3, y los de alta especialidad van a ser virtual para cada gas con representación gráfica y numérica. Entonces vamos a ir viendo las diferencias entre cada tipo de máquina de anestesia. Dentro de los circuitos anestésicos dice que había mucha bibliografía sobre eso, y sí, había bastantes tesis y proyectos sobre este tipo de temas. El que más lo mencionaba era los criterios definidos por Drives, Echenoff y Van Damme, que los dividía en 4. Los abiertos, donde el paciente recibe directamente gases provenientes de la máquina de anestesia, y los gases expirados dirigidos por válvulas van a la atmósfera. Los semiabiertos, donde los gases expirados fluyen hacia la atmósfera y también lo pueden hacer hacia la línea inspiratoria del aparato para ser reinhalados. Los semicerrados, que son los gases expirados, van a parte de la atmósfera y en parte se mezclan con los gases frescos reinhalándose, después que el CO2 de la mezcla es retirado por el absorbente. Y los cerrados, donde todo el gas expirado es reinhalado y solo se incorporan al circuito el oxígeno necesario para cubrir las necesidades metabólicas del paciente, del agente anestésico. Ahora, lo que estaba yo viendo sobre esto es que, aparte de que son reinhalados, cerrados, semicerrados y así, el gas reinhalado tiene un flujo diferente de acuerdo a cada máquina, no todas tienen lo mismo. De acuerdo a su temperatura, de acuerdo a su presión, va a seguir diferentes caminos y de acuerdo a la máquina también. Dentro de los sistemas de anestesia vamos a tener los 5 subsistemas, que va a ser la vaporización, la ventilación, la utilería, la monitorización y registro y el gabinete transportable. Entonces ahorita vamos a ir mencionando cada uno. El primero son los vaporizadores, donde su función va a ser transformar un agente anestésico líquido en vapor anestésico. Los anestésicos inhalados son agentes en estado líquido a temperatura ambiente y presión atmosférica. Así que se debe de evaporar para agregarlo a la corriente de gas en un porcentaje preciso. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es este sistema, donde en la parte de abajo podemos ver el agente anestésico en estado líquido y que tiene que pasar a estado gaseoso para poder ser suministrado al sistema de suministro de gases. En este caso, la salida del flujo de los gases va a ser del lado derecho y la entrada de flujo de gases va a ser por el lado izquierdo, con una cámara de corto, que es el circuito bypass, que se supone que corta los circuitos y hace que el gas de la izquierda baje. Este flujo permite que se siga siempre una misma corriente. Ahorita vamos a ver que en la parte superior, en la parte inferior derecha, tenemos otros pequeños diagramas donde ya tiene un compensador de temperatura y podemos dividir el gas en 2 corrientes, donde también tenemos un compensador de presión, a diferencia del primer esquema, que es mucho más sencillo. El compensador de presión te permite manejar un gas siempre a una misma presión. Y en el otro que tenemos, aparte del compensador de presión que tiene abajo, lo tiene también en la parte izquierda, de tal manera que ese espiral
también sirve para compensar esa presión de los gases que están entrando. Y en la parte derecha tenemos igual la salida de gases, donde tenemos el dial regulador de la parte derecha y un compensador de temperatura que es parecido, no es igual, pero es parecido al que está en el segundo diagrama. Ahora, los anestésicos inhalatorios volátiles se van a encontrar en estado líquido por debajo de los 20 grados y el cambio de fase líquida a vapor genera precisión de vapor saturado o su punto de ebullición. Y les puse algunos de los gases con su punto de ebullición. Son estos: el isofluorano a 48.5 grados, el artonano a 50.2, servofluorano a 58.5, enfluorano 56.5, desfluorano a 22.8. Luego el que sigue es la ventilación. La ventilación va a aportar lo indispensable y suficiente para mezclar y dosificar el aire, O2 y el óxido nitroso y vapores anestésicos, y brinda ventilación al paciente, y también sirve como método de eliminación de gases de desecho, como el CO2 y vapores anestésicos. Forman parte de todos los instrumentos que miden todos los instrumentos que miden y muestran el flujo, volumen y la presión de cada uno de los gases. El ventilador va a ser un componente encargado de proporcionar temporalmente ventilación controlada artificial, sustituyendo la función pulmonar. Y lo vamos a encontrar de dos tipos principales de ventiladores: el que readministra los gases expirados y el que no. Entonces aquí lo que tenemos que ver es qué mueve a este circuito. El flujo de gas en el diagrama, igual tenemos un gas motor, que en este caso va a ser el controlado por presión, y como el circuito va hacia arriba, hacia el lado del paciente, y el circuito secundario que sirve para la salida de ese mismo gas. Ahora, los modos de ventilación son diferentes. Tenemos de tres tipos diferentes: el controlado por volumen, el controlado por presión y la ventilación mandataria intermitente sincronizada. El controlado por volumen va a ser el ventilador que controla el flujo inspiratorio. Por lo tanto, el flujo inspiratorio y el volumen circulante son programados por el usuario y son constantes. O sea, va a ser el volumen constante. El controlado por presión suministra el pico de presión que debe alcanzar el ventilador durante la inspiración. Y en este caso la presión va a ser constante, mientras que el volumen no es fijo. La ventilación mandataria intermitente va a combinar la ventilación controlada con la ventilación espontánea, permitiendo al paciente intercambiar ciclos con el ventilador. Y el ventilador va a proporcionar ciclos ventilatorios mandatorios controlados por volumen o presión. O sea, puede ser cualquiera de las dos, pero va a ser alternante. Después tenemos la monitorización y registro, donde va a ser, parte de esto van a ser todos los analizadores y sistemas de monitoreo, registro fisiológico y alarmas para el adecuado control de la dosis anestésica y la vigilancia de los cambios en las funciones vitales, tanto los producidos por la anestesia como por el procedimiento al cual el paciente está siendo sometido. Y bueno, en la pantalla del sistema de anestesia, donde se mostrará la información del paciente anestesiado y ventilado, van a encontrar diferentes datos como la presión arterial, el PIB, FIO2, todo va a estar representado por un número y por una curva, donde el despliegue de mensajes y parámetros decía la norma que debe de ser en idioma español. También tenemos el de utilería, el sistema de utilería, accesorios consumibles y refacciones, donde nos manejaba una lista con los accesorios que van a ser siempre constantes para el neonato, pediátrico y adulto, y que esa lista no es definitiva, sino que va a cambiar de acuerdo a cada institución, a la marca y el modelo del equipo. Y vamos a contar con el circuito de paciente reusable, esterilizable y libre de látex de adultos, de pediátrico y neonato, los tubos corrugados de al menos 1.2 metros de longitud, la pieza en Y y codo, el circuito de reinhalación parcial, tipo Vane, semicerrado o equivalente, mascarilla transparente, reusable, esterilizable y libre de látex de tamaño pequeña, mediana y grande, la bolsa para ventilación reusable, las mangueras codificadas por color, el sensor de flujo reusable, los filtros para canister, filtros hidrofóbicos adulto, pediátrico y neonato, sensor de oxígeno, la línea de muestra para CO2 y la trampa de agua. Y dentro del sistema de gabinete transportable decía que la máquina de anestesia contará con un gabinete móvil, el cual permitirá transportar toda la unidad con facilidad y seguridad.
y deberá tener ciertas características, las cuales se mencionan a continuación, que debe ser el montaje para 2 vaporizadores o dosificador electrónico, el montaje de ventilador interconstruido, con al menos 3 contactos eléctricos, yugos para cilindros de O2, dióxido nitroso, con al menos un cajón, mesa de trabajo, las 4 ruedas, reguladores de succión, montaje en máquina para monitor de signos vitales, con iluminación para el área de trabajo. Ahora, las normas que estaban regulando este sistema de anestesia, dentro del nacional estaba la NOM 170, la 137, internacional tenemos la Standard Specification for Particular Requirements por anestesia, para trabajos de anestesia y componentes, donde ahí tenemos la vigencia internacional del año 2000. Yo la única que revisé fue la 170 y la 137 de acá de México. Y pues era un poco difícil porque, por ejemplo, estos datos de los sistemas de anestesia eran más manejados por ingeniería biomédica, ingeniería industrial, toda la parte de suministros, que por la parte médica. Entonces, pues sí fue un poco fue un poco difícil entenderle a los tipos de aparatos que teníamos que manejar, sobre todo, por ejemplo, acá, ¿no? En el sistema de utilería. Yo sé que ahorita, por ejemplo, es difícil que nosotros tengamos una idea de qué es la pieza en Y y el codo cuando nunca lo hemos visto, cuando no tenemos la máquina de anestesia aquí. Lo que tenemos que saber de importante es, por ejemplo, lo de los gases que ya habíamos visto. Los vaporizadores y cómo se van a dividir los gases, cómo se mezclan en el mezclador de gases y cómo debemos de mezclar solamente, cómo se permite mezclar solamente 2, el oxígeno con algún otro, como ya habíamos mencionado. Cómo pasa el agente anestésico líquido a estado gaseoso, y también el control que se debe tener con los agentes anestésicos, los volátiles. Y esos serían los sistemas de anestesia. Bueno, mira, al final hacemos algunas consideraciones acerca de lo que dices de que no has visto. Seguramente ahorita, cuando mencionen, o si hay alguna diapositiva de circuitos anestésicos, ahí lo vamos a ver. Bien, continuamos. Sí. Bueno, ahora bien, no sé si me logran escuchar. Sí, sí te escuchas. Ok, en dado que no me llegara a escuchar, me podrían avisar, es que el internet de mi ranchito no es el mejor. Bueno, continuando con el tema, pues seguimos con el siguiente punto que habla sobre los anestésicos inhalatorios. Como sabemos, se pueden describir o se puede definir más que nada que son sustancias que administradas por vía inhalatoria son capaces de producir anestesia. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de fármacos constituyen un importante grupo en la práctica de anestesiología mundial. Y pues como ya lo habíamos visto durante las primeras clases, de hecho el doctor lo comentó, su empleo se va a remontar desde el inicio de la práctica de la anestesia en la edad moderna, con la introducción de lo que es el óxido nitroso y el éter, aproximadamente en los años de 1844 y 1846. Actualmente los fármacos, bueno, los anestésicos inhalados usados con mayor frecuencia, pues sería lo que es el isoflurano, el sevoflurano, el desflurano y el óxido nitroso. Y en menor proporción, pues se utiliza lo que es el enflurano y el alatano, como lo vamos a ver a continuación. Las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de estos agentes son lo que lo hacen muy atractivos para la anestesia general, ya que su eliminación pues va a ser fundamentalmente por la vía respiratoria y por ende se va a poder controlar más fácilmente su administración y recuperación del paciente en respecto a sus efectos. La que sigue, por favor, Alex. Bueno,
aquí tenemos en esta diapositiva cómo se clasifican este tipo de anestésicos inhalados. Podemos observar que pueden ser de dos tipos, ya sea gases anestésicos y líquidos volátiles. En lo que son los líquidos volátiles se van a subdividir en dos tipos, si pertenecen al grupo de éteres o si son hidrocarburos halogenados. En cuanto a éteres, a su vez se subdividen si son simples o fluorados, y en este caso nos importan, bueno, los que vamos a mencionar en las siguientes diapositivas, pues serían los éteres fluorados, que son el enfluorano, el isofluorano, el sevofluorano y el desfluorano. Y en los hidrocarburos halogenados, los que nos interesan, van a tener más importancia clínica, pues serían los fluorados. Igualmente, el que vamos a ver sería el halotano. Y en cuanto a lo que son los gases anestésicos, encontramos tres tipos, lo que es el óxido nitroso, el ciclopropano y el gas xenón. Pero en este caso, pues solamente nos vamos a enfocar en el óxido nitroso. En el cuadro que está a su derecha, les coloqué estos anestésicos y sus estructuras químicas. La que sigue. Bueno, tenemos que tener en cuenta que estos anestésicos tienen que poseer cierto tipo de características para que los hagan anestésicos inhalatorios ideales, entre comillas, porque como vamos a ver, ninguno va a cumplir con todos los criterios requeridos para hacer un anestésico ideal. Primero que nada, se menciona que este tipo de anestésico pues no debe ser ni irritante, ya que podemos ocasionar problemas en el tracto respiratorio, además de que debe de poseer un olor agradable para el paciente. Este tipo de medicamentos pues debe de poseer una solubilidad sangre-gas baja, como lo vamos a ver más adelante, que va a permitir una mayor inducción y recuperación más rápida. También se mencionaba que este tipo de anestésicos pues no debe ser ni inflamable ni explosivo para poderlo utilizar con seguridad pues en el ambiente de quirófano, que es en el lugar donde más pues se van a utilizar este tipo de anestésicos. También deben de poseer una relajación muscular esquelética adecuada, y pues también deben de tener efectos mínimos sobre el sistema respiratorio y cardiovascular, además de que pues es preferible que ninguno de ellos presente algún efecto tóxico. Pero como les mencionaba, hasta el momento o hasta la actualidad, pues no se cuenta con ningún agente que reúna todas estas características, pero pues sí van a poseer ciertas propiedades que los van a hacer útiles en la práctica anestésica. Para entender más fácilmente esto, pues es necesario estudiar tanto las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de estos agentes. No sé si le puedes pasar. No. En esta nos quedamos. En la tablita de abajo les puse las estructuras y propiedades de los anestésicos que vamos a ver. En este caso, pues como les comentaba, el más antiguo o el que hubo datos históricos, pues fue el óxido nitroso entre los años de 1840 y 1846, según recuerdo. Y también, pues a continuación se siguieron investigando, haciendo estudios, y pues en la actualidad contamos con una gran variedad de anestésicos inhalatorios, como son el halotano, el enfluorano, el esfenfluorano y el sevofluorano. La que sigue. Bueno, ahora vamos a entrar con lo que es la farmacocinética. Si recordamos o hacemos memoria de nuestras clases de farmacología básica, pues tenemos en cuenta que la farmacocinética va a describir su captación, distribución, metabolismo y eliminación de dichos agentes. El principal objetivo de la anestesia inhalatoria va a ser conseguir una presión parcial de anestésico en el cerebro, el PERCEP, constante y óptimo. También se va a necesitar
bueno, para medir el índice de profundidad anestésica se va a utilizar lo que es la presión parcial alveolar, que es un reflejo fiel de su percep. Y los factores que van a determinar la presión parcial alveolar van a estar determinados más que nada por la cantidad de gas que entra al alveolo y la captación del anestésico. Como mencioné, la presión parcial alveolar y la percep de un agente anestésico inhalatorio van a estar determinados más que nada por la entrada de gas en el alveolo. Y pues también tenemos que tener en cuenta que la cantidad que entra en el alveolo pues va a depender principalmente de la presión parcial inspiratoria del anestésico, de la ventilación alveolar y de las características del sistema de ventilación. En primer lugar, pues tenemos que la presión parcial inspiratoria del anestésico va a estar dada por dos tipos de efectos, que es el efecto de concentración y el efecto de segundo gas. En cuanto a lo que es el efecto de concentración, tenemos que durante la administración inicial de un agente inhalatorio va a ser necesaria una presión parcial inspiratoria alta, debido a que esta durante el comienzo pues va a contrarrestar o va a compensar la captación del anestésico por la sangre, acelerando así la inducción. Este efecto pues es conocido como el efecto de concentración y el cual se observa clínicamente solo en el óxido nitroso. El otro efecto que también se da es el efecto del segundo gas, y este es un fenómeno distinto que ocurre independientemente del efecto de concentración. Se puede definir que es la capacidad de un gran volumen captado de un gas, es decir, un primer gas, para acelerar la presión parcial alveolar de un segundo gas. Por ejemplo, si usamos óxido nitroso, este va a acelerar la captación de los siguientes gases acompañantes, es decir, de los segundos gases que podrían ser anestésicos volátiles o inclusive el oxígeno. También tenemos lo que es la ventilación alveolar, y se menciona que la ventilación alveolar aumentada, al igual que la presión parcial inspiratoria del anestésico, pues van a promover una mayor entrada de anestésicos inhalatorios, lo que va a contrarrestar su captación por parte de la sangre. También tenemos que tener en cuenta que van a existir ciertas características del sistema anestésico de ventilación. En el cuadro que les pongo al lado, pues lo encontré de un artículo en el cual mencionaba que van a existir distintos factores que van a determinar el gradiente de presión parcial del anestésico. Estos los subdividían en 3 grupos, que va a ser factores que van a transferir el agente desde la máquina de anestesia al alveolo. En el siguiente va a ser del alveolo hasta la sangre arterial, y ya por último de la sangre arterial al cerebro. En cuanto al primer grupo, pues vamos a tener que va a haber factores que pueden variar. En esto se encuentra la presión parcial inspiratoria, la ventilación alveolar, las características del sistema anestésico de ventilación. En el siguiente grupo tenemos que los factores que determinan este gradiente de presión pues serían más que nada el coeficiente de partición de sangre-gas, el gasto cardíaco y el gradiente alveolovenoso de la presión parcial. Y ya por último, en el último grupo, pues vamos a tener que existen 2 factores, que va a ser el coeficiente de partición cerebro-sangre y el gradiente alveolovenoso de la presión parcial. La que sigue, por favor. Bueno, en esta diapositiva más que nada tenemos que tener en cuenta que para que un agente se pueda captar adecuadamente van a existir principalmente tres factores que van a controlar la absorción. Esta va a estar dada por la solubilidad, el gasto cardíaco, la diferencia de presión parcial alveolar venosa. En cuanto a lo que es la solubilidad, ya lo había comentado mi compañero Alex, que más que nada va a estar determinada por los coeficientes de partición, y un coeficiente de partición más que nada se puede definir que va a ser la frecuencia de distribución que describe
la manera en que el anestésico inhalado se distribuye equitativamente entre las dos fases de equilibrio. Tenemos que tener en cuenta que las presiones parciales pues tienen que ser idénticas. Un claro ejemplo, como les pongo en la tabla que está a su izquierda, menciona que si el coeficiente de partición sangre-gas es de 10, significa que la concentración del anestésico inhalatorio es de 10 en sangre y 1 en el gas alveolar, cuando pues obviamente las presiones parciales son idénticas en las dos fases. Es importante también mencionar que estos coeficientes de partición pues van a depender más que nada de la temperatura. Y como observamos en la tabla, podemos analizar que el coeficiente de partición sangre-gas va a ser un índice útil de solubilidad y define la afinidad relativa de un anestésico por la sangre en comparación con la del gas inspirado. Ahí mencionamos los anestésicos que vamos a estudiar, que es el óxido nitroso, el desflurano, el sevoflurano, el esiflurano, el enflurano y el alatano. Otro punto importante aquí que quiero mencionar es que pues también uno de los factores que van a controlar la absorción va a ser el gasto cardíaco. Los cambios en el flujo sanguíneo pulmonar van a tener efectos evidentes sobre la absorción de gases anestésicos del espacio alveolar. Mencionaba que un gasto cardíaco elevado, es decir, cuando hay nerviosismo o miedo durante la cirugía o durante cierto protocolo, pues va a resultar una captación más rápida, de tal modo que la velocidad de aumento en la presión alveolar va a resultar como un aumento en la presión alveolar y por tanto en la inducción de la anestesia. Pues lo va a disminuir. A diferencia si poseemos un gasto cardíaco bajo, es decir, un ejemplo sería un paciente en choque, va a acelerar la velocidad de aumento de la presión alveolar debido a que hay menos captación por la sangre. Y ya por último tenemos lo que es la diferencia de presión parcial alveolar venosa, que va a reflejar más que nada la captación tisular del anestésico y va a depender fundamentalmente del flujo sanguíneo, la diferencia entre la presión parcial entre sangre arterial y tejido y el coeficiente de partición de tejido-sangre. La que sigue, por favor. Bueno, ya por último, en cuanto a lo que es la farmacocinética, tenemos que pues va a existir un paso del gas desde la sangre arterial a los tejidos y este flujo va a depender fundamentalmente de la perfusión y la solubilidad del gas en los diferentes tejidos. Tenemos que tener en cuenta que el coeficiente cerebro-sangre describe cómo el gas se reparte entre las dos fases hasta que alcance el equilibrio. Y pues también mencionaban que todos los anestésicos inhalatorios se caracterizan porque van a poseer un coeficiente de partición grasa-sangre alto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a involucrar que la mayoría del gas se una al tejido graso conforme el tiempo transcurre y la presión parcial del gas en el tejido tisular va a disminuir muy lentamente. Los anestésicos inhalatorios se van a almacenar más que nada en el tejido y en los pacientes obesos el efecto podría estar retrasado al despertar de la anestesia. Este cuadro lo saqué del libro de Velázquez de farmacología y pues podemos ver la diferencia de los distintos, más que nada las propiedades físico-químicas de los distintos anestésicos. Los tejidos corporales se van a agrupar en 4 categorías. Estos van a estar relacionados con la solubilidad de los agentes anestésicos inhalatorios y el flujo sanguíneo en dichos tejidos. Como les mencioné, pues se van a clasificar en 4 categorías. Los que van a tener un alto flujo y moderada solubilidad en el cual se encuentra el cerebro
Creo que era una antes, Alex. Otra antes. Otra. Ay, no, ahí, ajá, exactamente. Ahí, ajá. Creo que ya están todos, ¿no? ¿Falta? Sí, creo que sí. Sí, ya están todos. Ah, ok. Bueno, falta uno. ¿Continúo o no sé? Adelante. Ok, bueno, les estaba hablando que pues los tejidos corporales se van a agrupar en 4 categorías, esto respecto a la solubilidad de dichos anestésicos y el flujo sanguíneo en dichos tejidos. Tenemos 4 grupos, el de alto flujo y moderada solubilidad, en el cual se va a encontrar cerebro, corazón, hígado y riñón. En el grupo muscular, que va a ser grupo, un flujo moderado y captación moderada, en el cual obviamente pues se van a encontrar lo que son músculos y piel, y el grupo de grasas, que como les mencionaba, va a tener una alta solubilidad y una captación alta. Y bueno, también tenemos por último el cuarto grupo, que va a tener una captación insignificante y en el cual se van a encontrar lo que son huesos, ligamentos, dientes, pelos y cartílagos. La que sigue. Bueno, ya por último, en cuanto al metabolismo y eliminación de los anestésicos inhalatorios, tenemos que estos principalmente van a sufrir un metabolismo hepático y también renal. En el cuerpo humano, la estimulación de dicho metabolismo para los diversos agentes es la siguiente: alatano del 20%, sevoflurano del 3 al 5, enflurano del 2.5% y sulfurano al 0.2%, desflurano 0.1%, óxido nitroso del 0% y el gas xenón, que igual va a ser 0%. Tenemos que tener en cuenta que los anestésicos inhalados van a ser relativamente insolubles en la sangre, es decir, que van a poseer bajos coeficientes de partición sangre y gas y también en el cerebro, y estos van a eliminar a velocidades más rápidas los anestésicos más solubles. Van a existir diferentes factores que van a interferir en la eliminación inhalatoria. Más que nada van a depender tanto de la biotransformación, de la pérdida transcutánea del gas y de la exhalación. Como les había mencionado al principio, pues más que nada la eliminación va a ser por vía respiratoria y muy poco porcentaje, pues por las diferentes vías que les acabo de mencionar. La que sigue. Un punto importante que mencionaba la literatura es la concentración alveolar mínima. Con esta vamos a poder ver la potencia de los anestésicos inhalatorios y va a ser medida por ella misma. Se describe se puede definir que es la concentración inspirada de un anestésico que va a abolir la respuesta a un estímulo quirúrgico en el 50% de los pacientes. Este estímulo quirúrgico principalmente pues puede ser una incisión quirúrgica, lo mencionaban, y que va a corresponder a la concentración final de la expiración del anestésico inhalatorio. En la práctica diaria, la concentración alveolar mínima en humanos va a exceder el 1.3 veces la CAM, debido a que el propósito de esto va a ser asegurar que la suficiente anestesia quirúrgica para lograr que la mayoría de los pacientes, es decir, más del 95%, pues no sientan dolor. Más que nada. Y también mencionaban que en adultos de 30 a 55 años esta concentración alveolar mínima pues va a estar alterada o influida por ciertos factores, en los cuales destacaban pues la edad, la presión y las alteraciones de los iones plasmáticos, principalmente ion potasio. Y que también esta concentración alveolar mínima puede estar disminuida en pacientes que presenten hipercapnia, hipoxia o pacientes con anemia, es decir, con hematocrito menor del 10%. También un factor importante, como les mencionaba, es la edad y la hipotermia. En el cuadro que les pongo al lado, pues muestran los valores normales, entre comillas, de la concentración alveolar mínima de dichos agentes, como podemos observar.
El porcentaje, lo muestran el porcentaje con o oxígeno solo y cuando está unado al óxido nitroso del 60 al 70%. Aquí sí. Ahora sí, ahora como ya les expliqué la farmacocinética, pues va a ser un poquito más fácil explicarles cada uno a detalle, un poco más resumido. El óxido nitroso, como les comentaba, pues fue el primer anestésico utilizado desde tiempos remotos, es decir, el anestésico más antiguo, y se caracteriza porque este óxido nitroso pues va a ser un gas incoloro e inodoro. Va a tener baja solubilidad, como lo hemos estado viendo en las tablas, es decir, que va a poseer una inducción y una recuperación muy rápida. Y pues preferentemente, el óxido nitroso, como sabemos, pues no es inflamable ni explosivo. En cuanto a lo que es su farmacocinética, tenemos que tener en cuenta que después es insoluble en sangre y otros tejidos y que esto pues va a ser necesario para que pueda utilizarse junto con otros anestésicos. También se menciona que este gas pues va a ser completamente eliminado por los pulmones con una difusión mínima a través de la piel y pues más que nada el 99.9% pues se va a ser absorbido y se va a eliminar sin ningún cambio. En cuanto a las indicaciones, pues tenemos que tener en cuenta que de todos los anestésicos que les voy a mencionar, este va a tener un escaso efecto anestésico y pues su administración no puede exceder el 80%. Es por ello que va a ser necesario combinarlo con ciertos anestésicos halogenados y opioides. En cuanto a lo que son las contraindicaciones, está contraindicado o va a ser uso peligroso en pacientes que presenten embolia gaseosa, neumotoras, obstrucción intestinal aguda. ¿Para que sí? En cuanto a lo que son sus efectos adversos, tenemos que, pues sí, principalmente va a afectar todos los aparatos y sistemas frecuentemente. Se menciona que en el aparato cardiovascular, pues no va a producir alguna alteración cardiovascular en ausencia de hipoxia. Y pues los anestésicos estos tipos de anestésicos van a producir cierto aumento en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial y en el gasto cardíaco. Como les mencionaba, se puede administrar o ser como coadyuvante de otros opioides y cuando esto pasa, pues un efecto que va a tener en el aparato cardiovascular es que va a disminuir la presión arterial y el gasto cardíaco. En lo que es el aparato respiratorio, hay que tener en cuenta que va a incrementar la frecuencia respiratoria y va a disminuir el volumen de ventilación pulmonar. Y en lo que es el sistema nervioso, pues va a tener un aumento del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal. En el músculo, más que nada, no va a relajar el músculo estriado y no va a potenciar los efectos de los bloqueadores neuromusculares. Se ha descrito que este gas, pues, no es ni nefrotóxico ni hepatotóxico. Es decir, que se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal, etc. La que sigue. Otro anestésico también importante en la actualidad es el alotano. Este es un alcano halogenado, al igual que el óxido nitroso, pues no es ni inflamable ni explosivo, es decir, que se puede utilizar adecuadamente en el área quirúrgica. Es un líquido volátil incoloro. Va a poseer un olor agradable, se caracteriza por ser broncodilatador, es un hepatotóxico y relajador uterino y va a deprimir al sistema nervioso central. Asimismo, pues también aumenta la presión intracraneal, por eso una de sus contraindicaciones va a ser en pacientes que poseen o estén diagnosticados con masas intracraneales. En cuanto a lo que es su farmacocinética, pues tenemos que tener en cuenta que va a tener un coeficiente de partición sangre-gas relativamente alto y un coeficiente de partición grasa-sangre alto también. En cuanto a lo que es su eliminación, sabemos que del 60 al 80%
50%, pues va a ser eliminado por vía pulmonar y una pequeña cantidad pues va a ser eliminado a través del hígado mediante el citocromo P450. En una de sus indicaciones más importantes es que se va a utilizar en la anestesia general y principalmente en la anestesia pediátrica. Aquí sigue. En este tipo de anestésico vamos a tener en cuenta que uno de los efectos adversos principales va a ser la hipertermia maligna. En el aparato cardiovascular, al igual que el óxido nitroso, pues va a provocar una reducción de la presión arterial, una depresión miocárdica directa, no va a alterar las resistencias periféricas y también se han visto casos que cuando se administra este anestésico es común causar bradicardia sinusal y ritmos auriculoventriculares. También pueden haber arritmias inducidas por la adrenalina. En lo que es el aparato respiratorio, pues la respiración va a seguir espontánea, solamente que va a ser un poquito más rápida y superficial durante la anestesia con este tipo de anestésico. Y también, al igual que el óxido nitroso, se caracteriza por ser un potente broncodilatador. En el sistema nervioso, pues va a aumentar el flujo sanguíneo y va a disminuir las resistencias vasculares. En el músculo, pues se va a caracterizar porque va a relajar el músculo esquelético y, como les mencionaba al principio, también la musculatura uterina. Va a ser un potencializador bloqueante neuromuscular. Y en el riñón, pues podemos observar que va a haber un pequeño volumen de orina concentrada. En lo que es el hígado y tubo digestivo, va a reducir el flujo, tanto esplénico como hepático, y podría causar lo que es una necrosis hepática fulminante. ¿La que sigue? Otro anestésico importante es el enflurano. Tenemos que tener en cuenta que va a ser un éter fluorado, el cual va a ser un líquido incoloro, claro, a temperatura ambiente. Va a poseer un olor suave y muy dulce y no va a ser ni inflamable ni explosivo. Y su inducción y recuperación, a diferencia del alatano, pues va a ser un poco más lenta. En cuanto a lo que es su farmacocinética, debido a su coeficiente de partición sangre-gas alto y la inducción de la anestesia y la recuperación, pues van a ser muy lentas y va a poseer más que nada un escaso metabolismo hepático y solo el 2.4% pues va a ser detectado en la orina posanestésica. Está indicado en pacientes, va a estar indicado cuando hay depresión respiratoria y miocárdica y también puede ser utilizado en pacientes para conseguir lo que es un relajante muscular. En los efectos adversos, pues igual vamos a tener que va a afectar a todos los aparatos y sistemas. En lo que es el aparato cardiovascular, pues va a ocasionar lo que es una depresión miocárdica, va a ser un potente vasodilatador coronario, en el aparato respiratorio, pues va a poseer una mayor depresión respiratoria. Igual va a ser un potente broncodilatador, un vasodilatador cerebral y va a potenciar la acción de los relajantes musculares. También uno de sus efectos adversos que lo caracterizan pues va a ser la hipertermia maligna. ¿Qué sigue, Alex? Ok, el isoflorano pues tenemos que tener en cuenta que va a ser un éter fluorado, igual que el anterior, pues va a ser un líquido volátil a temperatura ambiente, no inflamable ni explosivo y se va a evaporar fácilmente. En cuanto a lo que es su farmacocinética, pues vamos a tener que su coeficiente de partición sangre-gas va a ser mucho más bajo que el alatano y el enflurano y que el más del 99% pues se va a eliminar sin cambios por vía pulmonar y solamente el 0.2% va a ser metabolizado por vía hepática y oxidado mediante el CYP2E1. En cuanto a las indicaciones, más que nada se va a utilizar en la fase de mantenimiento de la anestesia después de inducirla con otros
agentes y por ningún motivo debe de utilizarse en pacientes con hipovolemia severa o hipertermia maligna, aunque también mencionaban que en sí no existe ninguna contraindicación específica que permita usar este anestésico en pacientes, tanto en adultos como en pediátricos. ¿A qué sigue? En sus efectos adversos vamos a tener que, igual que el flurano, va a poseer, puede provocar lo que es la hipertermia maligna, y en el aparato cardiovascular va a poseer una mínima depresión cardíaca. También va a mantener lo que es el gasto cardíaco estable o mantenido, y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Va a poseer, se caracteriza por ser un potente vasodilatador coronario. Lo que es el aparato respiratorio, pues vamos a tener que va a haber depresión de la ventilación y es un potente broncodilatador. Y en el sistema nervioso, pues vamos a observar que va a dilatar la vasculatura cerebral, y también en el músculo, pues va a ser un relajante musculoesquelético. En el riñón, pues va a reducir el flujo sanguíneo renal y va a disminuir la filtración glomerular. Y también se describe que va a reducir el flujo sanguíneo esplénico y el hepático. Aquí sí. Ya por último tenemos el sevoflurano, que igual que los otros dos anteriores, va a ser un éter fluorado, va a ser un líquido volátil claro e incoloro, y va a poseer también un olor agradable. Tenemos que tener en cuenta que una de las características de estos anestésicos es que pues puedan ser utilizados en el paciente y que los acepte, es decir, pues la mayoría mencionaban que van a tener un olor agradable y dulce para utilizarlos durante los actos quirúrgicos. Y pues también se caracteriza porque al igual que los otros, va a tener una rápida inducción y recuperación anestésica. Más que nada va a estar indicado en la anestesia pediátrica y debe de almacenarse en botellas cerradas. No es inflamable ni explosivo. En cuanto a lo que es su farmacocinética, la baja solubilidad del sevoflurano en la sangre y otros tejidos provee una inducción rápida en la anestesia. Igual que el anterior, va a ser absorbido en el hígado y va a ser metabolizado. Solamente el del 2 al 5%, pues va a dar lo que son fluoruros inorgánicos, y está indicado en anestesia extrahospitalaria, ya que posee pocos efectos adversos. En cuanto a las contraindicaciones, pues vamos a tener en cuenta que va a estar contraindicado en pacientes con hipovolemia intensa, hipertensión intracraneal, hipertermia maligna y alguna patología renal. Esto porque pues se describe que es un agente nefrotóxico. ¿A que sí? En los efectos adversos, pues tenemos que igual va a afectar lo que es el aparato cardiovascular y respiratorio principalmente. Se va a tener lo que es una reducción de la presión arterial, no va a aumentar el ritmo cardíaco, va a haber una reducción del volumen de la ventilación pulmonar y va a ser un potente broncodilatador. En el sistema nervioso, más que nada va a generar efectos en la resistencia vascular cerebral, el consumo metabólico encefálico de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral. Y en lo que es el músculo, pues va a producir una buena relajación esquelética. En el riñón, como les mencionaba, pues va a ser nefrotóxico, entonces en pacientes con patología renal va a estar contraindicado. Y en cuanto a lo que es el hígado y el tubo digestivo, pues se desconoce o no existe evidencia que sea hepatotóxico o que cause alguna alteración de las pruebas de funcionamiento hepático. Y igual que los otros anestésicos, pues su principal efecto adverso sería la hipertermia maligna. ¿La que sigue, Alex? Bueno, aquí nada más para ver uno de los ejemplos que nos decía el doctor. Este es un ejemplo del circuito circular
que al menos a lo que entendí puede ser cerrado o abierto. Ahí es donde vemos la conexión en Y, unidireccional, donde está el recipiente de CO2, las dos ramas, una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Ese es al que se refería, ¿no, doctor? Sí, efectivamente a esto. Aquí pues está muy esquemático y como que no resulta muy comprensible. Pero ustedes ya han visto, por ejemplo, las máquinas de anestesia tienen en un costado la salida donde se conectan las dos mangueras, ¿sí? Del circuito. Al final viene la unión de las dos mangueras que va a ir conectada a la sonda endotraqueal. Esa es la conexión en Y, ¿sí? Aquí lo ponen únicamente como una salida recta. Pero anteriormente, antes de que existieran estos circuitos actuales, eran dos mangueras que se conectaban, una en el lado inspiratorio y otra en el lado expiratorio. Y al final se conectaban con una Y metálica. Y esa Y metálica se conectaba directamente a la sonda endotraqueal. Ya después aparecieron unos codos que se conectaban primero a la y después el otro extremo del codo se conecta a la sonda endotraqueal. Actualmente vienen unidos por una de las dos, por un extremo, y es ahí donde está la pieza en Y, ¿sí? Y ya está ahí igualmente se coloca el codo y se conecta a la sonda endotraqueal. Ya todos estos equipos vienen en un empaque donde trae todo lo que necesitamos para nuestra anestesia. Te va a traer el circuito, o sea, las dos mangueras, el codo, en ocasiones traen un tubo analizador de gases, un filtro y la mascarilla y la bolsa de reinhalación. Todo eso viene en el paquete y esto debe utilizarse de manera individual, uno para cada paciente. Y más en esta situación que estamos atravesando del COVID. Entonces, son tubos desechables, se usan una sola vez y salen de la máquina. Es un poquito difícil ver todo esto de las máquinas, así nada más comentado, sino que es necesario pues verla, manejarla, encenderla, ver cuál es el funcionamiento real de la misma, cómo se enciende, cómo se prueba que no tenga fugas, para tener la seguridad de que no vamos a tener problemas durante el trance anestésico. ¿Sí? Entonces, eh, podemos resumir así el ABC en cuanto al uso de la máquina. Cuando llegamos al quirófano, encendemos nuestro equipo, siempre está conectado porque acuérdense que mencionaban que tiene una batería de respaldo. Entonces, de ahí ya procedemos a probar primero que no haya fugas. Segundo, hay otras máquinas que tienen un sistema de chequeo automático. Entonces ya pulsamos una de las teclas de la pantalla y de ahí hace su chequeo automático. Y ya nos va diciendo si es que existe falla en alguna de las conexiones internas, porque como vieron, es una serie de tuberías que va por abajo de la mesa de trabajo. Entonces, nos puede detectar estas fallas y ya nos los va a decir ahí en la pantalla. Entonces, pues ya si es el caso, pues ya lo reportamos y esa máquina no se utiliza ese día hasta que no esté reparada, porque son situaciones muy graves en las que incurriríamos si llegamos a usarla y tenemos problemas con nuestro paciente. Una vez que ya hicimos este chequeo,
vemos pues igual cómo funciona el ventilador, ¿sí? Y ya de manera manual podemos hacer ocluir el extremo del circuito anestésico, cerrar nuestra válvula. Mencionaban por ahí en su diagrama una válvula APL, que no es otra cosa que una válvula que nos va a regular la presión con la que se va a llenar la bolsa, y ahí con esa vamos a regular la distensión de la misma. Entonces cerramos todo esto, abrimos el oxígeno, ocluimos el extremo distal del circuito y dejamos que se infle la bolsa. Entonces, del lado en el ventilador va a aparecer una curva, ¿sí? Se va a iluminar una curva que va a llenar parte de la pantalla. Eso quiere decir que no hay fuga. Si no ocurre esto, hay fuga en algún lado, en alguna conexión, en el circuito, en el caníster, ¿sí? Entonces todo eso lo tenemos que checar antes de utilizar la máquina. Una vez que ya hicimos todo nuestro chequeo completo, pues ahora sí ya estamos en condiciones de utilizarla. Debemos fijarnos en la cal sodada, que esté blanca. ¿Se acuerdan que mencionábamos que cuando ya no sirve va a cambiar a un color violeta? Entonces, si tiene este color violeta, ya no va a captar de igual manera el CO2 que está saliendo del paciente, y podemos estar regresando este mismo durante la ventilación al paciente. Mencionaban también que hay un sistema de evacuación. Efectivamente, hay sistemas en las máquinas, en la parte posterior, donde se conecta o debería conectarse una manguera hacia las rejillas de extracción del aire de la sala de quirófano, ¿sí? Pero desafortunadamente, pues no existen estas en todos lados, y por consiguiente la contaminación en los quirófanos pues es alta, ¿sí? Y afortunadamente, como vimos en estas últimas diapositivas de la compañera, de las vías de eliminación y de las vías del metabolismo, salvo el alotano, el resto pues son eliminados por el vía pulmonar. Parte de estos gases que se eliminan de la máquina cuando estamos trabajando, pues los estamos inhalando nosotros, ¿sí? Entonces llega el momento en que sí hay somnolencia, hay cansancio. No se diga, por ejemplo, los residentes, o cuando hicimos la residencia, al día siguiente salíamos del hospital con una resaca terrible, ¿sí? Todos cansados, mareados, con sueño. Entonces, parte de estos sistemas de evacuación pues no funcionan como debe ser en la mayoría de los hospitales públicos. En los privados, pues sí, hay un poquito más de cuidado en todo esto. Pero aún así, llega uno a sentirse muy cansado después de 2 o 3 cirugías. Se hicieron estudios acerca de cómo afectaba el exceso de estos gases residuales en el quirófano. Últimamente ya no he visto alguno de ellos, pero el que se hizo fue en relación a la procreación, ¿sí? Y sobre todo en los anestesiólogos que ya eran casados, o que tenían hijos, más bien, que tenían hijos, y cuál era la incidencia en el sexo de los mismos. Entonces se vio en ese estudio que la mayoría eran niñas, ¿sí? Aunque después pues ya no se hizo una conclusión de que si efectivamente los gases iban a ser los responsables de esta situación. Y les digo, ya no he visto en ninguna otra publicación al respecto.
Cuando había problemas con estos residuos anestésicos en el personal, igual en el paciente, era con el alotano. Con el alotano llegaba a presentarse en algún paciente problemas hepáticos muy importantes, ¿sí? Tanto que los hacían llegar a terapia intensiva. Pero no hubo algo concluyente. Sabemos que, perdón, como mencionaban, la eliminación hepática del alotano, pues es en un gran porcentaje. Y esto nos causaría estas alteraciones. El alotano tuvo su auge en uso, como mencionaban ahí en la diapositiva, en años más o menos de 1950 al 80, 85 más o menos. Actualmente ya no lo utilizamos, o ya no hay vaporizadores de estos en las máquinas. Los que están funcionando actualmente en cada máquina de anestesia son los vaporizadores de sevoflurano y de desflurano, ¿sí? El alotano era un excelente agente anestésico, ya que nos permitía inducciones muy rápidas. Ese coeficiente de partición sangre-gas era rapidísimo y lográbamos inducciones, sobre todo en los niños. Y nos ayudaba en ellos a canalizarlos, porque pues era difícil en algunos de ellos tomarles una vía intravenosa. Había que maniatarlos prácticamente y dejar una manita libre para poder canalizarlos. Pero ya con el alotano en el quirófano a estos niños se les hacía una inducción inhalatoria y el olor del alotano es agradable, es dulce, ¿sí? No es irritante de la vía aérea. Así de manera que el niño, o incluso aparte del niño se podía hacer en el adulto también, esta inducción inhalatoria. Y ya medio dormidito, entonces ya lográbamos tomarle esa vena. Ya después continuar con el resto de los fármacos para poder intubarlo, el agente inductor, el relajante muscular y continuar con nuestra anestesia. Uno de los problemas con los agentes anestésicos inhalatorios es al final de la cirugía, es el despertar y el tiempo que se llevan para que eliminen el anestésico que estamos administrando. Con el alotano se llegaban a tardar hasta 25 o 30 minutos en despertar después de que se cerraba el dial del vaporizador. Entonces, eran tiempos muy, muy prolongados. A medida que pasa el tiempo, van apareciendo otros agentes y aparece el enflorano, el isoflurano, que su tiempo de recuperación después de terminada la cirugía era de unos 15 minutos. ¿Sí? Después ya aparece el seborano y el seborane y el desflorano. Con el seborane, el tiempo de recuperación es de unos 5 minutos más o menos, 5, 10 máximo. Y con el desflorano, despiertan rápidamente, en menos de 5 minutos están despiertos, ¿sí? Entonces, pues estos agentes cada vez han sido mejorados, se van acercando a lo que es el anestésico ideal, pero pues aún les falta. Y sobre todo, el aspecto de ser irritante de la vía aérea, de tener un olor agradable, de hacer una inducción rápida, pues esto sí ya se ha logrado en gran medida. Entonces, para que a ustedes les quedara más claro el uso de estos agentes,
pues sería que nos metiéramos al quirófano a hacer una anestesia general y ver cómo se hace el uso de cada uno de estos agentes. Actualmente, vuelvo a repetir, se usa únicamente el ceborana y el desflorano. Y en algunos hospitales llega a haber óxido nitroso. El óxido nitroso se utilizaba como ese efecto de segundo gas que mencionaban. Eh, Uno de ellos combinado con el alotano principalmente, así lo utilizamos durante muchos años, ¿sí? Alotano con óxido nitroso. Teníamos que tener la precaución de que cuando terminara la cirugía, cerráramos el óxido nitroso antes de que despertáramos al paciente, unos 5 minutos, 10 minutos antes. ¿Por qué? Porque este óxido nitroso se acumulaba en las cavidades cerradas, ¿sí? Y, por ejemplo, los senos paranasales, ¿sí? Ahí se acumulaba una buena cantidad de este gas y al final, si no cerrábamos antes nuestra válvula, se notó que algunos pacientes tenían hipoxia, ¿sí? Estaban inquietos, sobre todo. Para entonces no teníamos los oxímetros en las máquinas o el que se usa en el dedo. Entonces todo esto era clínico y ya se les aportaba oxígeno y con esto mejoraban. Entonces, de ahí la idea de cerrarlo antes de terminar la cirugía para que de esta manera, al seguir ventilando a nuestro paciente, pues estábamos eliminando todo el óxido nitroso que pudiera tener de manera residual el paciente en ese momento. Y de esta manera, pues evitábamos estos problemas de hipoxia, aunque no era de una repercusión clínica así muy severa, pero finalmente allí estaban los efectos adversos del óxido nitroso. Y en otros pacientes, el alotano, por ejemplo, eh, en el paciente chocado, en el paciente con alteraciones cardíacas, todo esto, pues igual lo podíamos usar, pero habría que tener mucho cuidado en el manejo, en las concentraciones y darle analgesia por vía intravenosa. ¿Se acuerdan que mencionábamos algo acerca de la meperidina? Que antes de que apareciera el fentanil, era el agente analgésico intravenoso que utilizábamos para las anestesias generales. Así es como íbamos compensando la acción y el efecto de cada uno de estos agentes para dar una anestesia general, ¿sí? Pero pues ya cada vez fue siendo un poquito más seguro y sobre todo pues el conocimiento igual de cada uno de estos agentes nos ya nos evitaba acción durante el trance anestésico. El óxido nitroso, el alotano, todos los halogenados en un momento dado, como mencionaron, tienen sus contraindicaciones. Y por mencionar alguna de ellas, de todos estos agentes, por ejemplo, en el paciente con traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Con hematomas peridurales, hematomas subdurales, ¿sí? Que se meten a quirófano, pues todos estos en un momento dado, estos pacientes, lo que se requiere es disminuir la presión intracraneal, pero, por ejemplo, todos estos agentes en un momento dado van a aumentar la presión intracraneal. Cada uno en mayor bien. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor.
Ok. Entonces les digo, esto, el uso de todo este equipo, pues no hay otra forma de comprenderlo más todavía, pues es usándolo. Entonces, pues esta es la manera de cómo se utilizan estos agentes para una anestesia general inhalatoria. Aquí los puntos importantes del tema es, por ejemplo, cómo es que estos agentes llegan al cerebro y ya lo mencionaban, con esos coeficientes de partición sangre-gas, ¿sí? Las presiones que debe haber en cada lado de los compartimientos. Primero, por ejemplo, del alveolo al torrente sanguíneo, después del torrente sanguíneo a los tejidos, pues es la manera de cómo van a ir haciendo efecto estos agentes. Todos estos, en un momento dado, dentro de su captación en el paciente, los halogenados, todos llegan a captarse en gran medida en el tejido graso. Acuérdense que la acción de estos agentes primero va a ser mayor en los tejidos que están más vascularizados, ¿sí? Por ejemplo, cerebro, corazón, pulmón, ¿sí? Riñones, ahí es donde se va a concentrar una gran cantidad, hígado, una gran cantidad de estos agentes. Y ya mencionaban la secuencia, ¿sí? Después la masa muscular, después la grasa y después hueso y dientes, cabello. En los pacientes de sobrepeso, una gran cantidad de estos agentes halogenados se van a depositar en el tejido graso, ¿sí? Y también al final de la cirugía debemos de tomarnos el tiempo suficiente para ventilar bien al paciente. Acuérdense de que la mayoría se va a eliminar por vía pulmonar. Entonces, con una buena ventilación al final de la cirugía, vamos a evitar que nuestro paciente igual se quede dormido durante más tiempo o que tengamos problemas en la sala de recuperación. Ya lo mencionaremos en su momento. Si se ha capturado una gran cantidad de halogenado en el tejido graso, pues de alguna manera va a tratar de salir de esos tejidos y pueden llegarnos a causar problemas igual de hipoxia o de depresión en el paciente. Entonces, habrá que prever esta situación para evitarnos estas complicaciones. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí me quedé con duda. Si todos, bueno, en mayor o menor medida todos aumentan la presión intracraneal y es contraindicación para presión intracraneal, ¿cómo se procede en ese caso? ¿Cómo se calcula? Bueno, ¿Qué procede? ahí en este caso ya vamos a utilizar otras maniobras. Vamos a tratar de disminuir nuestro flujo sanguíneo. Por un lado, bajar la presión al paciente. Por otro lado, aumentar la frecuencia respiratoria. La disminución o la evacuación de ese CO2 nos va a ayudar a que en parte el cerebro y con la disminución del flujo sanguíneo cerebral disminuye la presión dentro del cráneo. Tú, por ejemplo, cuando corremos, que no tenemos buena condición física, cuando nos detenemos, sentimos la pulsación a cada lado de nuestra cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos enviando una mayor cantidad de sangre al cerebro. Entonces, el enviar un menor flujo sanguíneo cerebral nos va a ayudar a disminuir la presión dentro del cráneo, ¿sí? Entonces, esto ya, aparte, por ejemplo, utilizamos manitol, ¿sí? Igual para disminuir la presión, distribuir líquidos, etcétera.
llevarlo a un plano anestésico profundo, ¿sí? O de utilidad quirúrgica, y de esta manera pues vamos compensando todo este aumento de la presión. A veces estas medidas no son efectivas. ¿Por qué? Porque el traumatismo craneoencefálico en un momento dado puede cursar casi inmediatamente con edema cerebral. Entonces, igual, pues habrá que administrar diuréticos, administrar fármacos que nos den esa protección cerebral. Ya son medidas específicas para cada paciente, pero entre las principales para disminuir la presión intracraneana es la hiperventilación. ¿Sí? Sí, Doc, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿O ya se durmieron? Creo que no. Aquí andamos, doctor. No, Aquí creo que no. estamos, doctor. Ya los durmió el alotano y el ceborane. Sí, un poquito. No, no es cierto. Aquí seguimos. Bueno, entonces les digo, pues desde el punto de vista teórico sería lo que han mencionado, pero pues esto no es otra cosa nada más que verlo realmente, ¿no? Desafortunadamente nos han tocado estas situaciones de no poder recibirlos en el hospital, y pues como les decía, ahorita yo ya estoy laborando, y si alguno de ustedes, sería uno o dos máximo que pudieran ir al hospital, y de esta manera vemos de manera práctica lo que hemos comentado hasta estos días. Son 16, ¿verdad? 16 compañeros. Sí, Doc. Pues nos quedan 16. unos días. No es obligatorio que vayan todos, porque les digo, ahorita el hospital pues todavía sigue con ciertas restricciones. Pero si alguno de ustedes desea venir al hospital, yo estoy todos los días ahí de las 3:30 a las 9:30 de la noche, ¿sí? Y que si vienen, pues que sea a primera hora para que no se vayan muy tarde, ¿sí? Que entraran a una primera cirugía, ¿sí? Y de ahí pues ya que pudieran retirarse, no sé, a las 6, 7 de la noche máximo, para que les dé tiempo de llegar a su casa. Entonces, pues la invitación está abierta, y ya nada más quien venga, pues me avisan para que yo los espere, ¿sí? Sí, Doc, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Y de esta manera, pues resultará más comprensible todo lo que estamos viendo. Doc, ¿Mm? y suponiendo que se acabe la materia y que aún así tengamos oportunidad de ir, ¿nos podría recibir? Sí, sí, claro, claro. Si quieren, apunten mi número de teléfono para que me avisen, ¿sí? A ver, Listo. les doy mi número: 55 54 31 90 17. Listo, doc. Gracias, Sí. Doc. Gracias. Entonces, de esa manera ya nada Gracias, más me Doc. recuerdan, soy alumno del grupo de SIX, y ya los recibo ahí, los espero. ¿Mm? Sí, Doc, muchísimas gracias. Sí, yo creo que sí vamos a tomar la palabra. Gracias, Claro. doctor. Claro, les digo, porque es un buen complemento para todo esto. Esta materia no es como las demás, que cardio, gastro y todo eso, que pues podemos, muchas de las cosas o la mayoría, aprenderlas desde el punto de vista teórico, ¿sí? Pero esto de anestesia pues sí es un poquito más de práctica. Muchas cosas hay que verlas,
para saber cómo se usan, en qué momento, ¿sí? Y de esta manera pues quede un poquito más claro todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Sí, Doc. Sí, entendido. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta respecto a lo que hemos mencionado? Creo que no, doctor. No, doctor. ¿Ninguna? No, parece No, que no. doctor. Pues sí, yo sí les pediría que cada uno de estos temas que hemos revisado, pues lo vean nuevamente y de esta manera, pues les resulte más comprensible. O igual, revisarlo nuevamente, si hay alguna duda, pues ya lo comentamos en su momento, ¿sí? Sí, está bien, doctor. Sí, gracias, Doc. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Sí, Doc. Está Ok. bien, doctor. A la misma hora, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, igual, a las 10. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, Doc. Muchas gracias. Que Nos tenga vemos buen mañana, día. gracias. Y si hay Hasta alguna luego, duda Doc. de esto, pues ya Gracias, mañana lo doctor. comentamos también. Sí, claro, lo reviso. Sí, está bien, doctor. Gracias. Bueno, Buen día.